En una fecha que debía ser especial, preparé una celebración familiar que nadie honraría. Esa misma tarde, mi nuera compartía imágenes de un viaje junto a su madre, todos incluidos, menos yo. Al regresar, les entregué un documento que hizo que ella perdiera el conocimiento por completo. Me complace que estés aquí conmigo. Acompáñame hasta el final de esta historia y cuéntame desde qué lugar me sigues. Así sabré qué tan lejos ha llegado mi relato. A los 66 años creí haber experimentado suficiente para que nada más me sorprendiera sobre la maldad humana. Estaba completamente equivocada. Aquel domingo especial me demostró que el sufrimiento más profundo proviene precisamente de quienes más queremos. Desperté antes del amanecer con esa energía particular que surge cuando algo verdaderamente significativo está por ocurrir. Había organizado esta reunión durante semanas enteras. No se trataba simplemente de una comida, sino de mi oportunidad para demostrarle a mi familia que continuaba siendo la cabeza del hogar, que mi casa seguía siendo el núcleo donde todos podíamos encontrarnos, que yo todavía tenía importancia. Me aseé cuidadosamente. Me coloqué el vestido verde esmeralda que mi hijo Eduardo siempre decía que me favorecía enormemente y comencé con todos los preparativos. El menú lo había planificado durante días completos. Pollo en salsa de chili poblano, mi especialidad que había perfeccionado durante 35 años de matrimonio. Arroz con verduras que mi difunto esposo adoraba profundamente y frijoles charros exactamente como le gustaban a Eduardo cuando era pequeño. Para el postre había horneado 4 tipos diferentes de pasteles porque no lograba recordar cuál era el preferido de mis queridos nietos. Arreglé la mesa principal con la vajilla de porcelana fina, que heredé de mi abuela, esa que únicamente utilizábamos en celebraciones especiales. Cada plato lo dispuse con el amor de quien espera algo hermoso y memorable. Las copas de cristal resplandecían bajo la luz del comedor principal. Los cubiertos de plata estaban perfectamente organizados en línea. Incluso corté las mejores flores de mi jardín para crear un arreglo central espectacular. Todo debía estar absolutamente perfecto. A las 2 de la tarde en punto. La mesa lucía espléndida y yo me instalé en la sala principal, esperando escuchar el sonido familiar del automóvil de Eduardo aproximándose por la entrada. Había confirmado todo con él durante la semana anterior. Por supuesto, mamá, estaremos ahí puntualmente a las 2, me había asegurado con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba completamente. 2:15. Seguramente el tráfico estaba complicado. Eduardo siempre había sido extremadamente puntual, pero su esposa Patricia tenía la molesta costumbre de retrasarse constantemente. Ya me había acostumbrado completamente a esperarla pacientemente. 2:30. Probablemente los niños se habían demorado arreglándose apropiadamente. Mateo tenía 14 años y recientemente se había vuelto muy meticuloso con su apariencia personal. Y Andrea, de 10 años, siempre insistía en probarse diferentes vestidos hasta encontrar el absolutamente perfecto. 3 de la tarde exactas. El guisado comenzaba a espesarse demasiado. Caminé hacia la cocina y agregué un poco más de caldo, revolviendo cuidadosamente mientras observaba por la ventana hacia la calle completamente vacía. Tal vez habían tenido algún inconveniente imprevisto. Eduardo me contactaría inmediatamente si algo importante ocurriera. 3:30. Tomé mi teléfono celular y marqué el número de Eduardo. Directo al buzón de mensajes. Intenté comunicarme con Patricia. Exactamente lo mismo. Mi estómago comenzó a formar un nudo apretado. Pero me repetí que no fuera tan dramática. Seguramente tendrían una explicación completamente razonable. 4 de la tarde. La comida ya estaba completamente fría. Me senté en la mesa contemplando los 4 lugares vacíos, los platos relucientes que nadie ensuciaría jamás, las copas que nadie llenaría nunca, las servilletas que nadie utilizaría. El silencio completo de la casa se percibía denso, pesado, como una manta asfixiante bajo la cual me costaba trabajo respirar normalmente. Intenté llamar nuevamente. Absolutamente nada. Fue precisamente entonces cuando, sin comprender por qué, abrí la aplicación de redes sociales en mi teléfono. No soy particularmente activa en plataformas digitales, pero ocasionalmente me agrada observar las fotografías de la familia. Lo que descubrí me destrozó el corazón completamente. Una fotografía de Patricia, sonriendo radiante, abrazando a una mujer mayor que no lograba reconocer. La descripción proclamaba, celebrando este día especial con la mejor suegra del universo. Gracias por este viaje sorpresa tan maravilloso. Deslicé para observar más imágenes. Eduardo aparecía en la siguiente fotografía, completamente relajado, con una cerveza fría en la mano, claramente en algún resort playero exclusivo. Los niños corrían por la arena blanca usando trajes de baño coloridos. Todos se veían radiantes, bronceados, disfrutando plenamente. Sin mí, la fecha de publicación correspondía a esa misma mañana, apenas unas horas antes de que yo estuviera colocando los toques finales a mi mesa festiva. Sentí como si alguien me hubiera golpeado violentamente en el estómago. Literalmente me faltó el aire por completo.
No se trataba únicamente de que hubieran cancelado, no era solamente que se hubieran olvidado por completo. Habían planeado activamente excluirme deliberadamente. Habían organizado un viaje familiar completamente elaborado. Habían empacado maletas cuidadosamente. Habían reservado vuelos costosos. Habían coordinado días libres laborales. Todo esto mientras yo compraba ingredientes frescos y planeaba menús especiales y soñaba con abrazarlos cariñosamente. Continué observando las fotografías, torturándome sistemáticamente. Patricia había etiquetado a su madre, Doña Carmen, la abuela más amorosa del mundo. En otra fotografía, los niños aparecían construyendo castillos elaborados de arena junto a esta mujer, sonriendo de esa manera espontánea que yo llevaba meses, posiblemente años, sin observar en sus rostros cuando estaban conmigo. Me levanté de la mesa. Caminé hacia la cocina y comencé a guardar la comida mecánicamente. Cada recipiente que sellaba era como cerrar un pedazo quebrado de mi corazón. El guisado, que había tardado horas en preparar cuidadosamente al refrigerador. El arroz, que había sazonado con tanto esmero al refrigerador. Los pasteles, que había horneado con la dulce ilusión de observar las caritas felices de mis nietos. Cubiertos completamente con papel aluminio, mientras limpiaba meticulosamente. Las preguntas martillaban despiadadamente mi cabeza. ¿Cuándo exactamente habían planeado este viaje elaborado? ¿Por qué Eduardo no me había comentado absolutamente nada? ¿Por qué me había confirmado el almuerzo, si ya sabía perfectamente que no vendrían? ¿Había sido Patricia quien había organizado deliberadamente todo esto? ¿Había sido específicamente su idea excluirme completamente? Recordé entonces todas las ocasiones en los últimos meses que había intentado planear algo especial con ellos. Las excusas siempre provenían directamente de Patricia. Los niños tienen demasiada tarea escolar. Eduardo está extremadamente cansado del trabajo demandante. Mejor en otra ocasión, Esperanza. Siempre otra ocasión que jamás llegaba realmente. Esa noche me senté en mi sillón favorito, el mismo, donde había amamantado a Eduardo hace más de 30 años, y lloré desconsoladamente. Lloré por la humillación profunda de haber preparado una comida que absolutamente nadie consumiría. Lloré por la sensación devastadora de haber sido deliberadamente excluida de mi propia familia. Pero principalmente lloré porque una parte de mí comprendía que esto no había sido un accidente o un simple malentendido. Esto había sido una elección deliberada, y esa elección me lastimaba mucho más de lo que cualquier palabra cruel podría haber dolido jamás. Apagué todas las luces de la casa y subí a mi habitación, pero no logré conciliar el sueño. Algo fundamental había cambiado esa noche. Una semilla de sospecha se había plantado firmemente en mi mente y presentía que lo que descubriría posteriormente me transformaría para siempre. Los días siguientes al día especial fueron una mezcla extraña de silencio absoluto y revelaciones perturbadoras. Eduardo finalmente me contactó el miércoles como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Hola, mamá, ¿cómo te encuentras? Su voz sonaba casual, demasiado casual para alguien que había abandonado a su madre en su celebración especial. Bien, hijo, respondí, aunque no correspondía a la realidad. ¿Cómo estuvo el viaje? Hubo una pausa extremadamente incómoda. Ah, sí, fue completamente de último momento. Patricia deseaba que los niños conocieran a su abuela. Ya conoces cómo es ella con la familia. Sí, sabía exactamente cómo era Patricia con la familia. Su familia exclusivamente. ¿No olvidaste algo el domingo? Pregunté, tratando de mantener la voz completamente neutra. Otra pausa prolongada. Mamá, lo lamento enormemente. Se nos complicó todo completamente. Te compensaremos muy pronto, lo prometo solemnemente. Esa conversación permaneció dándome vueltas en la mente durante días completos. Algo en su tono, en sus excusas elaboradas, me sonaba ensayado. Como si hubiera practicado meticulosamente qué decirme exactamente. Y fue precisamente entonces cuando comencé a recordar sistemáticamente. Recordé la Navidad del año anterior. Habíamos acordado que se celebraría en mi casa como tradicionalmente siempre. 2 días antes, Patricia me contactó con voz dulce pero extremadamente firme. Esperanza, cambio de planes. Mi mamá está algo triste y deseamos pasar la Navidad junto a ella. Tú lo comprendes perfectamente, ¿verdad? Eres tan comprensiva siempre. Por supuesto que lo comprendí, o al menos fingí hacerlo convincentemente. Pasé esa Navidad completamente sola, observando películas antiguas y consumiendo los tamales que había preparado para toda la familia. Recordé el cumpleaños de Mateo en abril. Había adquirido el regalo perfecto, una bicicleta que le había estado solicitando durante meses enteros. Cuando llegué a la celebración, descubrí que su otra abuela ya le había obsequiado exactamente la misma bicicleta, pero de una marca considerablemente más costosa. Observé la expresión de decepción de Mateo cuando abrió mi regalo. Es muy similar a la que ya posee, murmuró Patricia sin molestarse en bajar la voz. Pero está bien, puede devolver una. Recordé todos esos domingos en los que llamaba para invitarlos a comer y Patricia tenía siempre una excusa elaborada. Los niños están demasiado cansados. Eduardo tiene trabajo pendiente, mejor otro día. Pero cuando revisaba las redes sociales de Patricia,
observaba fotografías de ellos en parques, en restaurantes exclusivos, en casa de sus amigas, siempre ocupados, siempre activos, solamente nunca disponibles para mí. Recordé la última ocasión que había intentado llevar a mis nietos al parque. Patricia había insistido en acompañarnos. Durante todo el paseo completo, estuvo pendiente de cada palabra que yo les dirigía a los niños, interrumpiendo cada conversación que intentaba establecer con ellos. Abuela Esperanza, ¿por qué tienes tantas arrugas?, me había preguntado Andrea con esa inocencia brutal de los niños. Antes de que pudiera responder apropiadamente, Patricia se interpuso. Andrea, no se realizan ese tipo de preguntas. Abuela Carmen no tiene tantas arrugas porque se cuida considerablemente más. El comentario me lastimó profundamente, pero lo que más me dolió fue comprender que mis nietos tenían 2 abuelas y yo claramente era la versión inferior. Pero había algo adicional que comenzaba a molestarme, algo que nunca había deseado admitir completamente. Físicamente, Mateo y Andrea no se parecían absolutamente nada a nuestra familia. Eduardo tiene los ojos azules como yo, como mi esposo, como mi padre. Los niños tienen ojos café oscuro. Eduardo es alto y delgado. Los niños son más robustos, más parecidos a Patricia. Siempre me había repetido que los genes son caprichosos, que ocasionalmente los nietos se parecen más a un lado de la familia que al otro. Pero ahora, sentada en mi sala, repasando años de pequeños desaires y exclusiones sistemáticas, comencé a preguntarme si había algo más profundo. Recordé el día que nació Mateo. Eduardo estaba radiante de felicidad completa, pero cuando lo cargué por primera vez, sentí algo extraño. Los bebés recién nacidos de nuestra familia siempre habían tenido cierto parecido, cierta familiaridad inmediata. Con Mateo no sentí esa conexión natural. Me dije que era porque estaba nerviosa por ser abuela por primera vez. Con Andrea fue idéntico, una bebé preciosa, pero cuando buscaba rasgos familiares no encontraba ninguno. Durante estos años, había atribuido mi falta de conexión con los niños a la interferencia constante de Patricia. Cada vez que intentaba crear un momento especial con ellos, ella aparecía para interrumpir, para llevárselos, para recordarme que tenían actividades más importantes que realizar. Los niños necesitan su siesta, decía cuando yo apenas había comenzado a platicar con ellos. No los malcries tanto, Esperanza, me regañaba cuando les compraba dulces. Mejor no les cuentes esas historias antiguas, se van a aburrir. Interrumpía cuando yo trataba de hablarles de su abuelo de Eduardo cuando era pequeño. Gradualmente mis visitas se habían vuelto más cortas, más tensas, más infrecuentes. Los niños parecían más cómodos con la distancia. Cuando yo llegaba, continuaban jugando sin mostrar demasiada emoción. Cuando me marchaba, no protestaban. Una tarde, una semana después del día especial abandonado, estaba revisando fotografías familiares antiguas, buscando tal vez encontrar parecidos que había pasado por alto. Encontré una fotografía de Eduardo a los 10 años, exactamente la edad de Andrea, los ojos azules brillantes, la sonrisa traviesa, el cabello castaño claro. Luego saqué una fotografía reciente de Andrea de mi billetera. Era como comparar 2 niños de familias completamente diferentes. Esa noche, por primera vez en años, permití que una pregunta terrible formara palabras en mi mente. ¿Y si Mateo y Andrea no eran realmente mis nietos biológicos? La pregunta me aterrorizó tanto que me levanté inmediatamente de la silla y me puse a lavar platos que ya estaban completamente limpios. Era una idea ridícula, cruel, impensable. Eduardo era su padre. Yo había estado presente durante el embarazo de Patricia. Había observado su vientre crecer. Había estado en el hospital cuando nacieron, pero la semilla de la duda ya estaba plantada y mientras más trataba de ignorarla, más fuerte crecía. Esa noche, antes de dormir, tomé una decisión que cambiaría todo completamente. Era momento de dejar de fingir que todo estaba bien. Era momento de buscar respuestas a preguntas que había tenido miedo de formular. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, iba a convertirme en detective de mi propia familia. La decisión de buscar la verdad me aterrorizaba tanto como me liberaba. Durante 3 días después de aquella noche de revelaciones, caminé por mi casa como un fantasma, debatiendo conmigo mismas y realmente deseaba saber lo que podría descubrir. Parte de mí prefería vivir en la ignorancia dolorosa, pero familiar, antes que enfrentar una verdad que podría destruir lo poco que quedaba de mi familia. Pero el viernes por la mañana, mientras tomaba mi café y observaba las noticias, algo cambió. Vi un segmento sobre pruebas de paternidad, sobre familias que habían descubierto secretos después de décadas y supe que no podría vivir con la duda. No a los 66 años, no después de haber perdido tantos años fingiendo que todo estaba bien. El primer paso fue la investigación exhaustiva. Me senté frente a mi computadora, esa que Eduardo me había obsequiado el año pasado y que yo utilizaba principalmente para observar recetas y fotografías de mis plantas. Y comencé a buscar información sobre pruebas de ADN. La cantidad de información era abrumadora. Laboratorios, tipos de pruebas, precios, tiempos de procesamiento. Descubrí que podía realizar una prueba de paternidad sin que Eduardo lo supiera, utilizando muestras de ADN de él y de los niños.
Solamente necesitaba cabello con raíz, saliva o cualquier objeto que hubieran utilizado recientemente. Mi corazón latía tan fuerte mientras leía esta información que tuve que levantarme y caminar por la casa para tranquilizarme. ¿Realmente iba a espiar a mi propia familia? ¿Realmente iba a recoger muestras de ADN de mis nietos como si fuera una criminal? La idea me revolvía el estómago, pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. El sábado siguiente contacté a Eduardo. Hola, hijo. ¿Qué planes tienen para hoy? Nada especial, mamá. Patricia llevó a los niños al centro comercial. Yo me quedé limpiando el garaje. Perfecto, pensé. ¿Te parece si paso a ayudarte? Sabes que me agrada mantenerme ocupada. Eduardo sonó sorprendido, pero contento. Claro, mamá. Me encantaría la compañía. Manejé hacia su casa con las manos temblando en el volante. En mi bolsa llevaba guantes de látex que había comprado en la farmacia, bolsas pequeñas de plástico y una libreta donde había anotado exactamente qué necesitaba buscar. Me sentía como una espía en una película. Excepto que esta era mi vida real y las personas que estaba investigando eran mi familia. Eduardo me recibió con un abrazo genuino y por un momento la culpa casi me consumió. Se veía cansado, pero feliz de verme. Trabajamos juntos organizando herramientas y limpiando estantes. Y fue como en los viejos tiempos cuando él era adolescente y me ayudaba con las tareas domésticas. Mamá, siento mucho lo del día especial, me dijo súbitamente mientras guardaba unas cajas. Patricia organizó todo muy rápido y no pensé bien las cosas. No te preocupes, hijo, le dije, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y determinación. Solo hubiera estado bien saberlo antes. Tienes razón. La próxima vez te voy a avisar con tiempo. Mientras conversábamos, yo observaba todo con ojos nuevos, buscando oportunidades. Cuando Eduardo se dirigió al baño, rápidamente revisé su escritorio. Encontré un vaso de agua que había estado utilizando y lo guardé en una bolsa de plástico. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo desde el baño. Cuando regresó, continuamos trabajando como si nada hubiera ocurrido, pero yo ya tenía la primera muestra. Una hora después, Patricia y los niños llegaron cargados de bolsas del centro comercial. Los niños corrieron hacia Eduardo, gritando papá, y por un momento, observando la alegría genuina en sus rostros, me sentí horrible por lo que estaba haciendo. Pero cuando Patricia me observó, su expresión cambió inmediatamente. Hola, Esperanza, me saludó con esa sonrisa forzada que ya conocía tan bien. No sabía que vendrías. Vine a ayudar a Eduardo con el garaje, expliqué. ¿Cómo estuvo el paseo? Bien, respondió secamente, ya dirigiendo a los niños hacia adentro. Niños, vayan a lavarse las manos para comer. Mateo y Andrea me saludaron educadamente, pero sin mucho entusiasmo, antes de desaparecer en la casa. Yo lo seguí esperando una oportunidad. La encontré cuando Andrea fue al baño. Vi que había dejado su suéter en una silla de la cocina. Rápidamente arranqué algunos hilos que tenían cabello enredado y los guardé en otra bolsa de plástico. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae todo. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Eduardo, apareciendo detrás de mí. Sí, hijo. Solo estaba viendo si Andrea necesitaba algo. Mentí guardando rápidamente la bolsa en mi cartera. Con Mateo fue más difícil, era más grande y más cuidadoso con sus cosas. Pero cuando fue a la cocina por un vaso de agua, esperé a que lo dejara en el mostrador y se distrajera viendo televisión. Rápidamente tomé el vaso y lo guardé en otra bolsa. Para cuando me fui de su casa esa tarde, tenía muestras de los tres, Eduardo, Mateo y Andrea. Me sentía como una criminal, pero también sentía una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en años, estaba tomando control de mi situación. Esa noche investigué laboratorios en internet hasta muy tarde. Encontré uno que ofrecía discreción completa y resultados en 2 semanas. El precio me dolió, era casi toda mi pensión de ese mes, pero sabía que era necesario. El lunes por la mañana empaqué cuidadosamente las muestras, según las instrucciones del laboratorio. Escribí una carta explicando que necesitaba saber si Eduardo era el padre biológico de ambos niños. Mis manos temblaron mientras escribía esas palabras. Era la primera vez que ponía mi sospecha por escrito, que la hacía real. Manejé hasta la oficina de mensajería y envié el paquete. El empleado me dio un número de seguimiento y me explicó que recibiría los resultados por correo en 1 a 2 semanas. Cuando salí de ahí, me senté en mi carro y lloré. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de una mezcla compleja de alivio, terror y la sensación extraña de haber cruzado una línea de la cual no podría regresar. Sin importar lo que dijeran esos resultados, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con el estómago en nudos, preguntándome si sería el día que llegarían los resultados. Traté de mantener mi rutina normal, pero todo se sentía falso, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Eduardo me contactó un par de veces durante esa semana y cada conversación se sentía forzada. No sabía si era mi paranoia o si él realmente sonaba diferente, más distante.
Petriche, por supuesto, no me contactó para nada. 2 semanas después del envío, llegó el sobre. Lo reconocí inmediatamente por el logotipo del laboratorio en la esquina. Mis manos temblaron tanto que no pude abrirlo en ese momento. Lo dejé en la mesa de la cocina y caminé por toda la casa, respirando profundo, preparándome para lo que fuera que estaba a punto de descubrir. Finalmente me senté, abrí el sobre y leí las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Las palabras en el papel se veían tan inocentes, tan técnicas, tan frías para algo que estaba a punto de destruir mi mundo. Probabilidad de paternidad, 0%, lo leí una vez, 2 veces, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que hubiera algún error, que mis ojos me estuvieran engañando. Pero no había error. Eduardo no era el padre biológico de Mateo ni de Andrea. Me quedé sentada en mi cocina durante lo que se sintió como horas mirando ese papel. La primera emoción fue un dolor físico tan intenso que pensé que me iba a dar un infarto. Después vino la ira, una furia que nunca había sentido en mis 66 años de vida. Y después algo inesperado, alivio. Por fin entendía por qué nunca había sentido esa conexión especial con los niños que todas las abuelas describían. Por fin entendía por qué Patricia había trabajado tan sistemáticamente para alejarme de ellos. Por fin entendía por qué me sentía como una extraña en mi propia familia. Porque no era mi familia. El teléfono sonó y casi se me sale el corazón del pecho. Era Eduardo. Hola, mamá, ¿cómo estás? Por un momento no pude hablar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor, había estado viviendo una mentira durante 14 años. Y yo también bien, hijo, logré decir finalmente. Todo bien. Suenas extraña. Solo estoy un poco cansada. ¿Te parece si paso mañana? Los niños quieren verte, los niños quieren verme. Una mentira más. Los niños, que no eran sus hijos, querían ver a la abuela, que no era su abuela. Todo era una farsa gigantesca. Claro, respondí, aunque mi mente ya estaba trabajando. ¿Vendrán todos? Sí, Patricia también. Quiere disculparse por lo del día especial. Patricia quería disculparse. La mujer, que había estado mintiendo durante más de una década, quería disculparse por un almuerzo perdido. La ironía era tan amarga que casi me río. Después de colgar, me quedé mirando el reporte de Adam. Tenía una decisión que tomar. Podía guardar este secreto, fingir que no sabía nada y continuar viviendo la mentira para mantener la paz familiar. O podía hacer lo que cada fibra de mi ser me gritaba que hiciera, confrontar la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, recordando cada señal que había ignorado, cada momento incómodo que había justificado, cada vez que Patricia había interferido entre Eduardo y yo. Todo comenzaba a tener sentido. Al día siguiente, cuando llegaron para disculparse, yo estaba preparada. Patricia entró con flores, que obviamente había comprado de camino, su sonrisa calculada y ensayada. Eduardo sonreía genuinamente, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Patricia, dije con calma, antes de que te disculpes, hay algo que necesitas saber. He descubierto la verdad sobre los niños. Su rostro perdió todo el color instantáneamente. Eduardo me miró confundido. Y yo, con manos temblorosas pero voz firme, saqué el reporte de Ad que destruiría una mentira de 14 años. Eduardo no es el padre biológico de Mateo y Andrea, dije, extendiendo el documento hacia mi hijo. La probabilidad de paternidad es 0%. Patricia se desplomó en el sillón como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían. Eduardo tomó el papel con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas que destruían 14 años de su vida. Esto tiene que ser un error, murmuró, su voz apenas audible. Tiene que ser un error, mamá. No hay error, hijo, dije suavemente. Revisé los resultados 3 veces. Eduardo se volvió hacia Patricia, que permanecía con la cara entre las manos. Patricia, dijo, su voz quebrándose, mírame. Cuando ella levantó la cabeza, no vi remordimiento en sus ojos. Vi ira pura. No tenías derecho, me susurró con veneno. No tenías derecho a hacer esto. ¿A hacer qué? Exploté finalmente. ¿A descubrir que has estado mintiendo durante 14 años? ¿A descubrir que has estado robando a mi hijo la oportunidad de conocer a sus verdaderos hijos? Los niños, que habían estado jugando, se acercaron asustados por los gritos. Patricia corrió hacia ellos, abrazándolos protectoramente. ¿Quién es el padre?, preguntó Eduardo, su voz tan baja que apenas pude escucharlo. Patricia permaneció en silencio, temblando de ira y miedo. ¿Quién es el padre?, rugió Eduardo. Mi jefe, gritó Patricia. Mi jefe de la constructora. ¿Estás contento? Ya tienes toda la verdad que querías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dejó caer en el sillón, el reporte arrugándose en sus manos apretadas. 14 años, murmuró. 14 años criando hijos que no son míos. En los meses que siguieron, la verdad transformó todo. Eduardo inició los trámites de divorcio, pero decidió mantener la custodia de los niños. Los he criado, me explicó. Los amo. No voy a abandonarlos por los pecados de su madre.
Patricia luchó por la custodia, pero cuando salieron a la luz todos sus años de mentiras, el juez le concedió solo visitas supervisadas hoy, sentada en mi jardín, observando a Mateo y Andrea jugar libremente. Sin la interferencia de Patricia, controlando cada interacción, me siento en paz. Por primera vez en años, siento que tengo una familia real. La verdad había dolido, había destruido mentiras cómodas, pero de esas fracturas había emergido algo más fuerte, más auténtico. A los 66 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en tu propia vida. El precio de la verdad había sido alto, pero la libertad que trajo consigo no tenía precio. Y cuando Andrea corre hacia mí, gritando abuela, sin que nadie la aleje de mi lado, sé que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor valió la pena. Porque al final, la verdad no solo me liberó a mí, liberó a toda mi familia de una mentira que nos había mantenido prisioneros durante demasiado tiempo. Y eso no tiene precio alguno.